Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me da mucho gusto verlos por aquí a todos. Vamos a esperar que la gente se vaya uniendo. Nosotros vamos a empezar con el tema. Aquí en México es un día lluvioso, diferente, ¿no? Como que siempre estamos acostumbrados a que haya solecito, calorcito, ya nos habíamos acostumbrado a esto y ahora ha sido de mucha lluvia porque está lloviendo casi en todo el país, ¿no? Así Por los es. huracanes que están entrando. Pero bueno, miren, esta clase de flores de Bach, pues todas lo debemos de tener. Quien lo sabe debe reafirmarlo y quien no lo sabe debe de tenerlo, porque son una muy buena herramienta de trabajo cuando tú estás en una consulta. ¿Por qué es una buena herramienta de trabajo? Bueno, pues porque esta herramienta de trabajo te ayuda a complementar lo que estés haciendo. Si tú trabajas biomagnetismo o reiki o lo que sea, entonces con las flores de Bach puedes complementar esta parte de las emociones donde la gente siente que está haciendo algo ella por ella, ¿sí? Que es tomar sus flores, ¿no? Uno los diagnostica, uno les da las flores, pero finalmente ellos sienten que venir a la consulta no nada más fue que me pusieran algo, sino que además me, me llevo algo para yo sanar. Entonces, pues me parece que es uno de pues es una herramienta muy interesante. Digo, yo siempre le he trabajado, tengo muchísimos años trabajando flores de Bach. Y bueno, creo que me ha ayudado muchísimo a saber realmente dónde está parado mi paciente, ¿no? Dónde le afectan, qué le duele, qué le preocupa, eh, pues todo lo que ella siente, ¿no? Entonces, y también la hace un poco a nuestra paciente ver esa, ¿no? ¿Dónde está ella? Hay veces esta parte donde yo no encuentro, pues lo voy reconociendo y encontrando con las flores de Bach, ¿no? A veces les cuesta mucho trabajo, pero si tú le ayudas con las flores, pues te va a ayudar a saber qué pasa, ¿no? Pues hoy me da mucho gusto que esté Mónica. Mónica es es una compañera, está con nosotros y ahora está trabajando con nosotros en este taller y yo creo que siempre tener estas caras nuevas enseñándonos, que no son nuevas porque ya ha tomado curso con nosotros, ya la conocemos de mucho tiempo, pues nos hace saber que todas somos una comunidad. Y muchas gracias, Moni, por aceptar estar con nosotros. Me da mucho gusto que te unas a esta colaboración, que todas las que tenemos saberes debemos unirnos para dar un poco de nosotros, porque esta es nuestra consigna. Todo el conocimiento tiene que entregarse. Y bueno, muchas gracias por entregarnos el tuyo. Muchas gracias por la invitación. Es siempre un gusto. Les agradezco mucho el que me hayan también brindado la oportunidad de participar aquí en Red Indra, compartiendo esta plática sobre los remedios florales. Y el día de hoy vamos a platicar sobre los remedios florales de Bach, que fue el origen de todos los remedios florales. Y como tú lo mencionas, es una terapia sutil, muy, muy poderosa. Brinda mucha energía, brinda grandes transformaciones. Y sí, nos da esta corresponsabilidad cuando somos consultantes. No nada más es que el terapeuta me esté trabajando o me esté guiando, me esté acompañando, sino yo también tener esa responsabilidad de darle seguimiento a mis emociones, a el cómo lo estoy visualizando, la situación por la que estoy pasando. Como lo menciona Raquel, pues brindamos diferente tipo de terapias y la terapia floral es un gran complemento. Así como tenemos estas terapias físicas, biomagnetismo es una de ellas, muy, muy palpable al ir poniendo los magnetos con esas polaridades, dispersando esa energía. La medicina tradicional china también con la parte de las agujas, aunque también podemos apoyarnos de los imanes en en la parte de medicina tradicional china. A veces necesitamos técnicas sutiles como el Reiki o como los remedios florales para ese complemento en la parte emocional, en la parte energética, en esa parte sutil, en la parte de los pensamientos. Algunos consultantes, cuando empiezan con esta terapia floral, hasta lo mencionan. Solamente sé que transformé
me siento más en paz y tranquilo. No sé exactamente qué es lo que haya pasado, porque los remedios florales, más que trabajar con lo que son las propiedades de las plantas, más que trabajar con esa bioquímica, van a trabajar con la energía, esa vibración que nos otorga cada una de estas plantas que componen un remedio floral para nosotros restablecer desde los cuerpos sutiles la parte física. Trabajamos y fortalecemos lo que son los pensamientos, la energía, y teniendo esto fuerte, las emociones, el cuerpo obviamente va a estar también fortalecido. Y pues bueno, me gustaría comentarles un poquito sobre la historia de esta terapia floral, el cómo comenzó, el cómo el doctor Bach fue trabajando esta técnica. Es muy interesante los inicios de la terapia floral. Y bueno, al final se va dando se va dando como que un poquito fortuito, sin embargo, se van desarrollando grandes cambios. Él, después de un cierto proceso también de salud, descubre lo que son cada uno de los elixires, los integra en su ser y bueno, contra todo pronóstico de la medicina, él dura suficientes años para poder establecer lo que es la terapia floral y para brindar las bases a otras terapias florales como lo que serían los elixires aztecas, como las flores eh, las de California, Bush, entre otras. Él plantea las bases para poder establecer los otros técnicas florales. Una de las frases que Bach, el doctor Bach, porque fue médico, menciona es desbloquear los campos energéticos y darle paso a la armonía de los estados emocionales a través de esencias, de la magia curativa. Todos nosotros hemos estado en contacto con la naturaleza. La naturaleza siempre, al verla, nos brinda una paz, una tranquilidad, una energía, una vibración de restablecimiento. ¿Cuántos de nosotros nos encanta estar en contacto con esas plantas, ese verde, ese cielo? Y todo eso es un conjunto de elementos que se potencializan en lo que es nuestro ser y nos ayuda a restablecer el equilibrio del mismo. A veces estamos con una energía un poco baja, pero cuando vemos los campos verdes, los cerros, ahorita que está lloviendo, como lo mencionaba esta Raquel, en esa tonalidad decimos, wow, qué maravilla, y vamos transformando esa energía baja en una energía un poquito más elevada y de felicidad, de regocijo, y eso es lo que hacen la mayoría de las plantas. La aromaterapia también funciona por la parte de lo que es la bioquímica y el sistema límbico, pero en este caso va a ser la parte de la vibración. El doctor Bach, cuando vio los temores de los individuos, esa intranquilidad, esa desconcentración, esa insatisfacción que podía haber en el tiempo en el que él vivió, consideraba que era un riesgo de salud. Entonces, decía que el individuo es una unidad, es mente, cuerpo y espíritu, y que en ocasiones la parte médica nada más consideraba al ser como un cuerpo. Sin embargo, había que hacer un restablecimiento de lo que era la mente y también las emociones, para que así también el espíritu fuera fortalecido. Afirmó que la principal razón del fracaso de la ciencia
es tratar únicamente los resultados, además de tratar al ser como partes sueltas en lugar de tratarlo como una unidad. En alguno de los escritos también mencionó que la curación final y completa exige no solamente el empleo de medios físicos, no solamente la bioquímica, no solamente de las propiedades, sino la unión o el conjunto de eliminar cualquier defecto que pudiera haber de una manera natural en el interior del alma, en el interior del ser o del individuo. Vamos a platicar un poquito de la historia del doctor Bach. Él nació el 24 de septiembre de 1886. Si nos ubicamos en ese contexto, en esa parte histórica, pues sabemos que no había tantas carreteras, que no había agua potable, que las condiciones de las ciudades eran diferentes a las que ahora encontramos y pues había mucha situación insalubre. Entonces, él, al ver todas estas condiciones, y además de el amor que tenía por la naturaleza y el conocimiento místico, él tenía la característica de, era demasiado sensible hacia la parte de la naturaleza, entonces al estar en contacto con ella podía percibir la energía de cada uno de los elementos o de las plantas con las que tuviera contacto, o porque también la terapia floral contempla lo que es el agua de roca, este, podía sentir la vibración y el reequilibrio que se podía apreciar al estar en contacto con todos estos elementos. Entonces, su papá tenía una fábrica de fundición, también imagínense las características de 1800, inicios de 1900, en unas fábricas, en una de fundición. Entonces, él veía cómo la gente tenía dificultades para estar en contacto médico o más bien el acceso a la salud, al bienestar. Entonces, él decía que la gente necesitaba poder tener acceso al bienestar de una manera sencilla y también monetariamente accesible. Entonces, él comienza a estudiar medicina y conoce también lo que es la homeopatía. Eh, Trabaja en sus inicios con la información que Hahnemann había dejado sobre la parte de la homeopatía y de ahí empezó él a generar su propia terapia. Obviamente la parte médica pues rechazaba todas estas situaciones, por lo que él fue relegado, pero él no descansó hasta poder, eh, ahora sí que generar esta terapia floral. Buscando evitar las agresividades, porque también estaba en contra de la invasión de los cuerpos, generó los nósodes, que son medicamentos preparados sobre secreciones, más bien eran generados a base de esas secreciones o productos patológicos. Sabemos que la homeopatía también es generado a partir de ciertos elementos y de ahí él pudo obtener estas vacunas homeopáticas. Él pudo definir 7 nósodes para la parte principal de lo que es el apoyo al sistema digestivo. Nuevamente, si nos ubicamos en el contexto de inicios de 1900, pues los principales padecimientos en ese entonces eran enfocados a ese sistema digestivo. Después, en 1928, empezó a suplantar esos nósodes por unos remedios preparados a base de las primeras esencias florales que él descubrió y que había traído de Gales, lo que es el Mimulus, Impatiens y Clematis. Impatiens, ahora sí que su nombre eh,
nos da una idea de lo que trabaja en el individuo, en la energía de cada uno de nosotros. Es parte de esa paciencia, el fortalecer esa, ese valor que se necesita para poder desarrollar nuestras actividades. Mimulus es una plantita que nos ayuda con lo que son los temores y Clematis nos ayuda con esa ensoñación. Entonces, ahora sí que trabajó la parte de lo que a un individuo puede detenerlo, como es el miedo, la parte de la paciencia, que también nos puede generar cierto acelere en algunos aspectos, y la parte de los pensamientos, que a veces cuando tenemos demasiados pensamientos o pensamientos repetitivos, nos puede detener para poder desarrollar nuestras actividades. En 1930 comenzó a investigar a fondo, ahora sí, ya que tuvo éxito con estas tres primeras flores, empezó a buscar cada vez más flores que estuvieran de fácil acceso, que estuvieran en el entorno. De hecho, muchas son lo que se llaman flores de campo, este, y empezó a hacer esa investigación para poder tratar los desequilibrios y los trastornos. En 1934 descubrió y perfeccionó las 38 esencias florales, que son las que definen su terapia floral, y desde entonces ha sido empleada con mucho éxito. Finalmente, en 1936, muere y aquí, ¿dónde está? Porque en 1917 su esposa muere de difteria y él entró en depresión. Obviamente fue diagnosticado con un cáncer de vaso por esa tristeza. Si hablamos con un poquito de lo que es la biodescodificación o lo que sería la medicina germánica, sabemos que cuando tenemos un impacto muy fuerte vivido en soledad, irreversible, pues puede haber una generación de un cáncer. Entonces, a él le pronosticaron 3 meses de vida en 1917. Sin embargo, él hasta 1936, casi 20 años después, fallece. Esto nos muestra esa gran energía, ese gran ímpetu por darle a la humanidad una terapia que pueda ser accesible en todos los aspectos, que podamos encontrar los elementos necesarios en la naturaleza que está al alcance de nuestras manos y que también pueda ser prescrita de una manera sencilla en el individuo. Entonces, esa era su misión. Él, al estar conectado con la naturaleza y al saber que el individuo es esta unidad, se dio a la tarea de generar esta terapia floral, la perfeccionó, la estableció, dio las bases y ya pudo, ahora sí que, trascender en paz, y así pues dar paso a lo que serían otras técnicas, otras terapias florales. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? ¿Todo bien? Ok. Bueno, vamos a platicar un poquito ahora sobre lo que es la enfermedad y estas cuestiones emocionales. Sabemos que los cuerpos sutiles son ese escudo protector para ese cuerpo físico. Si alguna emoción, algún pensamiento, obviamente la parte energética es adelgazada o nos está disminuyendo, el cuerpo físico lo empieza a referir. Si nosotros llevamos una tristeza por mucho tiempo, ¿qué empieza a pasar con nuestro sistema respiratorio o con nuestro sistema digestivo? Empezamos a tener esos trastornos, empezamos a presentar gripas. No sé si les ha pasado que a veces cuando estamos pasando por un proceso de tristeza, empezamos con lo que es la gripa, principalmente.
y si no la tratamos, pues puede provocar algunas otras cuestiones. Entonces, todo empezó con esta parte emocional. Y si a veces la fortalecemos con la parte mental, dejamos de ser positivos, pues eso hace que todavía más la tristeza se mantenga y el cuerpo físico lo empiece a reflejar. Entonces, cuando nos enfermamos, principalmente, ¿qué es lo que hacemos? Corremos por algún medicamento, algo que sea rápido, porque no nos gusta sentirnos mal. Y es normal, es natural, a nadie nos gusta que nos duela nada, a nadie nos gusta estar en ciertos estados. A veces buscamos la parte de elevación, a veces buscamos un remedio rápido. Sin embargo, también sabemos que todo tiene un proceso, que así como pasamos una serie de escalones para llegar a un cierto padecimiento, debemos regresar por el mismo camino para esta parte de la sanación. Si nos brincamos esos escalones o si nos brincamos esos pasos, pueden haber algunas otras situaciones intrínsecas en esto. Las emociones, según Bach, nos menciona que están presentes en cada momento de la vida. Y así es, cada vez que nosotros vivimos algo, podemos experimentar esa alegría, esa enojo, esa sorpresa, ese disgusto, esa miedo. Y ahora sí que ese cúmulo de va a tener ciertas consecuencias. La mente va a darle ese refuerzo, es la que se encuentra al servicio de las emociones. Entonces, podemos estar viviendo algo de manera espontánea, de manera reptiliana, vamos a percibir en el organismo esas emociones y por consiguiente vamos a mandar una información a lo que es nuestro cerebro para que el cerebro empiece a hacer esas bioquímicas necesarias para nosotros correr o llorar o reír o mostrar a través de gestos, movimientos o de ciertas expresiones corporales lo que estamos viviendo. Puede ser que se incremente nuestro ritmo cardíaco, puede ser que empecemos a sudar, puede ser que nuestra adrenalina se incremente, entre algunas otras reacciones, entre algunas otras cuestiones. Entonces, el doctor Bach sabía que todos formamos parte o que tenemos todos estos elementos y que además en nosotros hay una chispa divina, un alma que está en contacto con ese cuerpo físico, con esa mente, con esas emociones y que a través de ciertas técnicas, en este caso a través de ciertos elementos como son las plantas que forman la terapia floral, podemos llegar a ese interior, llegar de manera sutil a ese reequilibrio, a ese restablecimiento, a esa unidad, a ese apoyo en cada uno de esos aspectos, beneficiando al cuerpo físico. Las primeras enfermedades reales del ser humano son defectos como el orgullo, la crueldad, el odio, el egoísmo. Eso eran algunas palabras que él sostenía. ¿Por qué? Porque el orgullo, la crueldad, el odio, el egoísmo, la ignorancia, etcétera, pueden generar en nosotros ciertas emociones que al final se mantienen en el organismo por la mente y nos va a generar cuestiones físicas. El doctor Bach escribió el libro Cúrese a usted mismo, en el que menciona todas estas cuestiones y en el que él aborda su historia y el cómo fue desarrollando las técnicas. Existe muchísima bibliografía sobre lo que son las terapias florales de Bach. Han habido algunos otros médicos, han habido algunos otros estudiosos que han trabajado sobre el tema y han profundizado en el mismo. Ahora podemos encontrar bibliografía de terapia floral apoyada con medicina tradicional china, con homeopatía, con aromaterapia, con mapas corporales,
También el cómo podemos darle ese enfoque en un momento dado como apoyo a otras técnicas, además de las ya mencionadas. Hay libros en las que también se describe el cómo puede desarrollarse un terapeuta floral ante diversas situaciones que se pueden presentar en un consultante. Entonces, hay terapia floral también enfocada a niños, a mascotas. Entonces, se ha ido profundizando en diversas áreas en las cuales se ha visto una necesidad. A veces cuando somos pequeños requerimos ese apoyo, ese soporte para poder crecer y ser un adulto funcional, un adulto con una mentalidad, una salud mental adecuada para poder estar en la sociedad. A veces también encontramos a nuestras mascotas, son parte de ese entorno que muchas veces no nos pueden decir de una manera hablada como nosotros lo que están viviendo, lo que están pasando. A veces nada más somatizan ciertas cosas y pues requieren ese apoyo. Y así como podemos apoyarlos con el biomagnetismo, como con el Reiki, con la gemoterapia, también podemos apoyarlas a nuestras mascotas y a otros animalitos con lo que es la terapia floral. ¿Hasta aquí hay alguna duda, algún comentario? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Pues entonces seguimos. Todo muy claro. Muchas gracias. Gracias, Felipa. Bueno, vamos a platicar un poquito de qué es una emoción. Hemos estado compartiendo que la terapia floral trabaja con lo que son estos cuerpos sutiles, con lo que es la emoción, con lo que es el pensamiento, la unión con el pensamiento, la unión con la energía para todos en pro del cuerpo físico. La emoción es esa expresión psicofisiológica, biológica y de estados mentales que el individuo tiene y es una respuesta a ciertos estímulos del entorno. En los estados emocionales hay una liberación de hormonas, también de neurotransmisores, que pueden, si se mantienen por un cierto tiempo, transformarse en sentimientos. Las emociones tienden a ser de menor duración y los sentimientos son más largos, van a impulsar y a motivar la actuación del individuo y pueden llegar a ser muy, muy intensas. A veces se va alternando con la parte de la atención. A veces tenemos ese sentir prolongado, pero podemos tener también a la par ese análisis. Las emociones básicas, ahorita ya las estuvimos mencionando, son esa sorpresa, la tristeza, la ira, el miedo, la alegría, el disgusto o el asco. Y de ellas se derivan lo que serían las secundarias y son aprendidas por un largo tiempo. Cuando reprimimos las emociones, también después de un cierto tiempo se presentan crisis emocionales. ¿Cuántos de nosotros no hemos callado ciertas emociones, ciertas vivencias, ciertos pensamientos, ciertas tristezas, ciertos enojos y después, como ella express, las soltamos? En algún momento es importante poder externarlas, poder dejarlas ir, poder soltarlas. La terapia floral lo hace de una manera sutil. La terapia floral nos ayuda a tener esa conciencia, esa apertura, esa visión de manera diferente. Es como dar dos pasos hacia atrás y decir, sí, está ocurriendo esto, pero desde donde estoy, gracias a el apoyo de los remedios, puedo estar en paz, tranquilo, viendo, teniendo otro panorama de esta experiencia, viendo de dónde viene mi enojo,
o trabajándolo de una manera que a veces ni siquiera nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque ya no estamos dándole esa fuerza y esa energía a través de ciertos pensamientos repetitivos. Nos ayuda a calmar esa mente para que de una manera fuerte, neutral y en equilibrio podamos apreciar lo que estamos pasando para poder solucionar, para poder gestionar, para poder manejar lo que se requiera y salir adelante. Esa es la maravilla de la terapia floral. La terapia floral también es un traje a la medida. Muchas ocasiones podemos encontrar en algunos lugares el remedio para la tristeza, el remedio para el insomnio, el remedio para las pesadillas, cosas por el estilo. Sin embargo, sabemos que las pesadillas que yo pueda tener van a ser muy diferentes a las que pueda tener alguien cercano, algún amigo, algún familiar. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes historias, diferentes contextos. Entonces, fue algo que también mencionó el doctor Bach. Yo solamente voy a dar dos recetas, que es el remedio de rescate y la crema de Bach. Fuera de eso, todo tiene que ser acorde a el individuo y por ello, pues nos vamos a apoyar de diferentes herramientas, como es el cuestionario de Bach, como son las entrevistas, como alguna, la parte de historial. Físico para poder nosotros darle esa orientación hacia la flor más adecuada. También lo que es el testeo nos va a ayudar a poder generar ese remedio floral personal para el individuo y que le ayude en lo que está pasando, en las pesadillas o el insomnio o el miedo que él tiene según su contexto, según su historia, según sus emociones, según sus vivencias, según sus experiencias. A veces también pueden ser cosas muy profundas, a veces pueden ser cuestiones que están al ras, más en la conciencia que en la inconsciencia. A veces también vamos a necesitar trabajar en esa parte superficial, pero a lo mejor en un siguiente remedio vamos a necesitar ir a profundidad. Sin embargo, por la sutileza de esta terapia, va a ser algo muy agradable o va a ser menos doloroso, menos abrupto o agresivo en algunos aspectos. Vamos a ver aquí. Estos son los 7 cuerpos sutiles. Tenemos el cuerpo físico. Ese cuerpo físico lo vemos denso, sin embargo, pues también tiene ciertos espacios y en algunos aspectos puede considerarse sutil. Tenemos la parte de nuestra energía, tenemos la parte de las emociones, la parte de la mente, lo espiritual, lo cósmico y lo etéreo. Entonces, las flores o la terapia floral nos va a ayudar a fortalecer todos estos elementos del ser. Para Bach, las flores elegidas en su terapia floral pertenecen a ese orden superior, por lo que va a equilibrar y a regularizar esa vibración energética de cada una de ellas. Entonces, esas 38 flores van a vincular al paciente o al consultante con ese intercambio energético que es la parte de sus cuerpos sutiles y con esa alma, con ese espíritu. El alma y el espíritu, por lo general, está en esa fuerza, en esa neutralidad, en esa parte de dejar de ver las cosas egoicamente y por consiguiente con ciertos temores. Cuando estamos conectados con esa alma y con ese espíritu, estamos ciertos seguros de que todo está en nuestro más alto bien y en perfecta armonía. Entonces, cuando algo se interpone entre esa chispa divina, entre esa unidad,
entre esa sabiduría que tiene el ser, vienen los desequilibrios en esos cuerpos sutiles y entran nuestras maravillosas flores a apoyar, a restablecer ese equilibrio de la personalidad y del alma. El principal objetivo de las esencias florales es de conectar al individuo con sus características básicas, con lo que en realidad somos, con esa luz, con ese amor, con esa esencia, con todos esos valores, con todas esas aptitudes, con todas esas actitudes con las que contamos, para saber así cómo enfrentar la vida y también todos los inconvenientes que se pudiesen presentar en la misma. La vida la tenemos para disfrutarla, para aprender, para crecer, y a veces para poder realizar eso necesitamos tener ciertas experiencias que pueden ser en algún momento poco positivas. Sin embargo, cuando damos ese paso hacia atrás, cuando tenemos otra perspectiva, cuando ya no lo vemos desde el ego, nos vemos ahora sí que el resultado, el para qué. A veces suena más sencillo de lo que es, pero con el apoyo de las flores podemos ahora sí que realizar todos estos aspectos. Lo que son las esencias florales también son conocidos remedios y son carentes de esta sustancia química, como lo mencionamos anteriormente. No trabajamos con propiedades o con la parte bioquímica de estas maravillosas elementos, sino trabajamos con esa vibración. Bach lo que hizo fue cada una de estas flores las depositaba en agua de manantial, lo que sería a la luz del sol, a veces algunas, dependiendo de las características, las ponía a fuego y hacía que esa vibración de la planta se depositara en esa agua de manantial. Si podemos darnos cuenta, aquí estamos haciendo uso de los 4 elementos. Las flores es el elemento tierra, el agua de manantial, el fuego es el cuarto elemento y el viento también nos ayuda a trabajar y a fortalecer toda la energía de cada una de estos elixires provenientes de estas flores de Bach. Entonces, es básicamente depositar en un tiempo esa vibración en esa agua, esa energía que nos va a proporcionar cada una de estas flores para que después nosotros podamos recibir a través de los elixires que forman o que van a integrar el remedio personal, van a apoyarnos en el fortalecimiento de lo que requerimos. Vamos a platicar rápidamente de lo que cada una de estas flores nos puede dar. Aquí las tenemos. Tenemos el acebo, el agua de roca, el sauce, tenemos la rosa silvestre, tenemos la avena, el castaño de Indias, lo que sería el nogal, la vid, la grimony, el álamo. Cada una de ellas tiene ciertas características que van a fortalecer la parte emocional y la parte mental del individuo, la parte del alma y la parte de la vibración. Entonces, cada una de ellas se depositan en la parte del agua de manantial, que debe ser ahora sí que totalmente natural, para que ese conjunto de estos 4 elementos, considerando la luz del sol, considerando el fuego y lo que es el viento del entorno, pueda depositar las características vibracionales que nos pueda otorgar.
¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? ¿Qué nos inspira el ver estas imágenes de estas flores, estos colores, estas características que tiene cada una de ellas, la cantidad de los pétalos, las formas, cuando son panículas como esta amarillita, esta que se ve aquí, o esta color lilita azul, o esta color rosa, nos invita a sentir también dependiendo del color, la parte de la cromoterapia, a sentir esa paz, esa calma y ese equilibrio en todos nuestros cuerpos sutiles y lo que es el físico. Son blancos para esta parte de la pureza, son amarillos para la parte de la alegría, son rosas para ese amor incondicional, ese azul que nos habla de comunicación, ese rojo que nos habla de pasión, de amor, de ese amor incondicional que debemos tenernos y que debemos tener hacia los demás. ¿Cómo las ven? ¿Qué sienten cuando ven esta imagen? Esta fotografía de cada uno de los componentes de esta terapia floral. Pues son sutiles, ¿no? Porque yo alguna vez leyendo algo sobre el doctor Bach hace poco, pues él hacía sus sembradíos, ¿no? O sea, eran grandes sembradíos, no nada más era así las florecitas. Y él veía cómo según la estación del año, cómo es la temperatura, según lo que estaba alrededor, como el agua, qué tipo de agua, cómo se iba comportando la flor. Era un gran observador, ¿no? Entonces, y eso hizo que él pudiera ir definiendo para qué era cada flor. Después lo fue, claro, probando con las personas según lo que él había apreciado en sus flores cuando las cuidaba, ¿no? Entonces, pues, y bueno, esto nos hace recordar que las plantas son parte de lo que nosotros somos, porque nosotros somos parte de la naturaleza, ¿no? Y bueno, pues ver la sutileza de una flor nos hace recordar que nosotros también somos seres sutiles y que también necesitamos de la sutileza de las plantas para llegar a una sanación completa, ¿no? Porque las plantas te van a hablar y a lo mejor tú no las escuchas, pero dentro de tu cuerpo, cuando tú las estás tomando, ellas van a ir directamente a este lado sutil y esta necesidad que tú tienes de ser escuchada por esa flor, ¿no? Es algo como parece mágico y como muy filosófico, pero, o muy poético, pero en Así es. realidad así es, ¿no? O sea, la planta se va a hacer cuando tú, ya se hizo, te hicieron un diagnóstico, se va a acercar a ti y ya cuando te la estás tomando, pues va a ir ayudándote a que tú reconozcas ese sentimiento y lo vayas sanando y vayas, encontrando paz en tu vida a través de las flores. Y las flores siempre dan paz, ¿no? Siempre son así, con esta sutileza que da el color y la textura de la planta, ¿no? Así es. Sí, llegamos a esta parte de que a lo mejor si no lo escuchamos con nuestros oídos, ¿no? Como nos escuchamos entre los seres humanos, pero sí vamos a sentir toda esa energía, todo lo que nos están describiendo a través de esas sensaciones, a través de ese equilibrio. Y sí, sí parece mágico. Tuve un consultante, un chiquito adolescente, eh, entre 10 12 años, y la primera vez que tomó las flores de Bach estaba con unas situaciones un poquito, eh, esa adolescencia, ¿no? Que se veía en casa sobre todo y empezó a calmarse y le preguntó a su abuelita, oye abuelita, ¿estas flores son droga? Porque me siento muy tranquilo. Este, pero era esa sutileza y el ver las cosas ya de manera diferente, ya no reaccionaba tanto cuando se le presentaban ciertas situaciones, ¿no? Ya las tomaba con calma, que por eso pensaba que se le estaba dando alguna otra cuestión, ¿no? Que nos pudiera generar esa calma.
las flores conectan, o sea, la verdad es que nosotros, seguramente nuestros antecesores, los primeros pobladores de la tierra, que tenían una gran conexión con las plantas y la naturaleza, ¿no? Pues se alcanzaban a sentir lo que pasaba con las plantas, ¿no? Nosotros lo hemos perdido, y más la gente que es citadina como yo, ¿no? Esa conexión, pero muchas veces, a veces tú vas a arreglar tu planta y dices, ay, esta pobre planta seguramente quiere agua y tú lo estás sintiendo, entonces en ese momento, ¿no? Pues estás teniendo una conexión, aunque no la oigas, pero seguramente, pues en otro tiempo, en otros momentos, las oíamos, ¿no? Y las entendíamos, porque esta conexión planetaria se ha ido perdiendo, ¿no? El entender a los animales, entender las plantas, esa conexión de ser unísonos, ¿no? Somos parte uno de cada, de todo, ¿no? Todos somos uno y uno somos todos, ¿no? Entonces, pues sí, las plantas tienen ese lenguaje silencioso que te ayuda a conectarte contigo y con tus emociones y Así sanarlas. es. Ujú. No, y también a veces, por ejemplo, a mí me pasa que riego mis plantitas y empiezan a soltar ese aroma. Cuando lo hacen, digo, me están dando las gracias. Ahora sí que porque tenían un poco de sed y ya les puse su agüita y ya es gracias, gracias y ahí te va nuestro aroma, ¿no? Sí, se pueden comunicar de muchas formas. Y la ventaja es que, por ejemplo, estando en estos lugares de compartir el conocimiento, empezamos a recordar y a restablecer esa comunicación con ese entorno. A recordar que estamos unidos todos y que necesitamos esa coexistencia en equilibrio. Sí. Ujú. Sí, por esta parte que te digo que pues todos somos uno, ¿no? Sí. Así es. Ajá, sí. Pues, me parece que esto es muy importante, muy interesante y bueno, pues es un taller que para mí se me hace que debemos de tomarlo, los que no lo han tomado que deben de tomarlo, porque si no te estás quedando como un poco con esta falta de este conocimiento que deberíamos de tener y que todos deberíamos de tener en realidad, ¿no? Todos deberíamos de tener y no perdernos de esto, porque son las herramientas que vas ocupando. Y nunca sabes cuál es la herramienta que vas a ocupar, ¿no? Yo, por ejemplo, si uso, ya sabes que yo soy de obsidiana, bueno, pues yo uso obsidianas, uso a veces imanes, pero casi siempre utilizo las flores de Bach, ¿no? Para que complementar mi terapia. Entonces sí, creo que todos los que usamos, que somos terapeutas, tenemos que tener los conocimientos porque no sabes cuál es el que necesite en ese momento. Y de verdad, cuando tú estás tratando a un paciente y dices, ay, pues creo que necesito darle esto, seguramente sí, exactamente con las herramientas que tienes, tu yo superior, tu conexión contigo, te va a decir qué es lo que necesita. Y casi siempre te dice que necesitan flores. Ujú. Sí, así es. Sí, la terapia floral es un gran complemento y es sutil. Sí, y Y se hay muchas complementa. formas de aplicarlo, porque a veces también tendemos a, como el remedio te dura unos 21 días mínimo, hasta 30 días, a veces decimos, híjole, ya se me olvidó la toma de la mañana, ¿no? O la del mediodía. No pasa nada, seguimos ahora sí que con esa vibración, entonces, se puede aplicar a lo mejor en una cremita o en un spray o cosas por el estilo. Sí, hay diferentes métodos o formas de aplicar la terapia floral. Sí, Y bueno, seguramente. aquí también en la imagen se presenta lo que son las otras terapias florales que surgieron a partir de la terapia floral de Bach, las orquídeas de los Amazonas, las flores de California, las australianas de Bush, las Living Essence, las Saint Germain, las del Bolsón, que son de Argentina, las de RAF, las esencias mediterráneas, las esencias florales y marinas del sistema Pacific Essence, las Himalayas y aquí en México, pues lo que son las flores aztecas, tienen o están basadas en el principio de la terapia floral de Bach, ¿no? Él puso las bases y pues cada región fue
ahora sí que tomando tus plantas o flores endémicas para poder generar una terapia floral local. Muy bien. ¿Vale? Pues muchísimas gracias por Oye, el... ¿comentar algo antes de que se vaya, Moni? Acuérdense que el taller es este domingo, es a las 10 de la mañana, si no me equivoco. El costo es de 500 pesos. Se pueden comunicar con nosotros. Ahí Graciela ha estado poniendo los datos para que ustedes puedan copiarlo si no lo tienen. Las personas que ya nos conocen, pues ya nada más comuníquense con nosotros y pues se los vamos a pasar las formas de pago para que ustedes se puedan integrar. El grupo siempre tiene hacemos un grupo de WhatsApp, se pasa un PDF, tienen la grabación durante un mes para que la puedan releer y estudiar. El grupo de WhatsApp es un grupo de apoyo, tú puedes preguntar ahí, la maestra va a estar contestando todas las dudas y bueno, pues les va a dar muchas herramientas porque Flores de Bach no nada más se utiliza tomando, también hay otras formas de utilizarlo, entonces que te puede servir como una herramienta, ¿no? Y a veces es que no tengo las flores, también te va a decir qué hacer. Entonces, no se preocupe, esto es para que tú lo puedas usar en cualquier país donde estés. Pues sí. Graciela, ¿quieres decir algo? Sí, pues es un honor poderte tener, Mónica, con nosotros. Ha sido una excelente ponencia y créeme que muchas personas nos van a poder acompañar el día domingo. Vale la pena. Has hablado en términos generales y obviamente las flores de Bach sanan desde el alma y sanan cualquier sintomatología, desde la área física, emocional, espiritual y está súper, hiper comprobado. Nos estamos viendo el día domingo a las 10 de la mañana. Muchas gracias. Perfecto, pues muchas Bueno, gracias nuevamente. gracias por estar aquí, espero que les haya gustado, es una buena enseñanza la que nos acaba de dar y pues nos vemos el próximo domingo. Gracias a todos, voy a ir cerrando sesión. Hasta luego. Hasta luego, linda noche. Gracias. Gracias, fue una excelente ponencia. Gracias, Felipa. Un gusto. Ok, cierro sesión.